en la medida que, avanzaba. Y esa es la invitación, a tener esta como actualización ambiental que parte de lo general para que nadie se pierda, pero que tiene un enfoque muy práctico y muy actual, que tiene toda la regulación actual del SEA, con lo que está pasando, todo lo que ha dictado el Servicio de Evaluación Ambiental en este último tiempo, los casos de litigación ambiental más relevantes. O sea, la idea es que sea algo bien útil, práctico y que nos deje muy al día en lo que está pasando en materia ambiental. No sé si quieres complementar algo, José. No, muy Luis. cortito. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dijo la profesora Fishman, este curso se estructura en dos ejes esenciales. Una visión integral, que puedan tener un paneo general de todas las temáticas relevantes en materia de ambiental, pero segundo también, y tan importante como el anterior, con una eminente visión práctica. Cosa que efectivamente ustedes puedan adquirir herramientas, llamémoslo así, de defensa personal para abordar estas inquietudes ambientales en base a lo que ha sido experiencia y experiencia actual. Entonces, antes de dejar a nuestro expositor más importante, que de hecho viene muy elegante por lo demás, ¿cuáles son los temas, solamente para que un poco me entusiasmarla y entusiasmarla? Que vamos a partir con lo general, con principios generales de la institucionalidad ambiental, cuáles son los distintos órganos regulatorios que establecen este enjambre de entes públicos con los que nos toca interlocutar en los temas ambientales. Y de ahí bajamos a uno de los instrumentos de gestión ambiental más relevantes en nuestro quehacer ambiental del día a día, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que en realidad hoy en día casi éramos hablar socioambiental, porque los aspectos sociales están sumamente relevantes, con temas de evaluación, cómo nos enfrentamos a una evaluación de proyectos, sus contenidos esenciales, el involucramiento de terceros, consulta indígena, etcétera. De ahí derivar a una vez que nace el producto de esta instancia, que es la resolución de calificación ambiental, bueno, migremos cómo opera la Superintendencia de Medio Ambiente. Y ahí abrimos toda la temática de fiscalización y sanción ambiental, incluyendo los instrumentos de incentivo al cumplimiento, que seguramente ustedes han escuchado, autodenuncia, programa de cumplimiento. Y cerramos este primer circuito con litigación ambiental, todo cómo opera nuestro sistema de solución de controversia en materia ambiental, radicado preferentemente en judicatura especializada, que son los tribunales ambientales, pero también con participación de tribunales superiores de justicia. De ahí, de ahí salimos más bien del ámbito más bien general y vamos a ir a algunos aspectos específicos, tales como responsabilidad por el daño ambiental, que es un estatuto específico de la responsabilidad civil que nosotros conocemos del pregrado, pero que tiene algunos contenidos específicos por el índole ambiental, pero también con contenidos de orden público, el principio de indemnidad, cómo influye eso en los acuerdos que podamos alcanzar en esta instancia de daño ambiental. Algunos aspectos más específicos, como es minería, acceso a los recursos naturales, todo el nuevo estatuto de áreas silvestres protegidas que venía desde la Convención de Washington en Chile, hoy en día cómo es la bajada y cómo ha cambiado algunos paradigmas para la ejecución. Y, por último, y con esto aprovecho de telonear a nuestro expositor, la responsabilidad penal ambiental, algo que hasta hace poco era un aspecto bastante insular, específico, tópico, diseminado en muchas normas especiales. Hoy en día tenemos tipos especiales ambientales de gran importancia, de mucho interés práctico y que, como ustedes van a poder ver, no solamente tienen un domicilio político en lo penal, sino que también de algún modo influyen en estas otras cajitas previas que vimos, tanto en sede de evaluación ambiental como en fiscalización ambiental. Profesora Fishman, me callo y solamente Ujú. dejamos aquí a nuestro expositor, extendiendo la más calurosa bienvenida. Va a ser un curso muy entretenido que la universidad hace con mucho cariño, así que lo vamos a hacer fantástico. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo iba a hacer hincapié en ese punto en realidad, porque de verdad que es un programa que sus directores, sus profesores con mucho cariño han empujado desde el año pasado, así que bienvenidos todas y todas. Bien, ahora sí voy a introducir a Pablo Ortiz, nuestro profesor, magíster en Derecho Penal de la Empresa y los Negocios de la Universidad de Chile, diplomado en Reforma Procesal Penal y en Actualización en Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, abogado de la Universidad de Chile, hoy socio en Vergara Galindo Correa, probablemente el estudio más especializado en materia ambiental que existe en Chile.
y anteriormente también ex fiscal especializado en delitos económicos y funcionarios de la Fiscalía Regional Centro Norte. Así es que estamos en excelentes manos para comenzar a abordar el tema que nos convoca. Así que, Pablo, la audiencia, toda tuya. Muchas gracias, Carlota, eh, por esta invitación. Espero no defraudar, digamos, particularmente por el horario y la necesidad de hacer esta una instancia dinámica, ¿no? Y desde ya invitar a todos los que están, digamos, participando de esta charla el día de hoy a, evidentemente, formular sus preguntas. No hay ningún inconveniente de que las pueden ir formulando en la medida que va avanzando la presentación. La idea, como les indicamos, es darle a ustedes un barniz práctico respecto del quehacer penal ambiental en Chile, ¿ya? Para los efectos del diálogo de hoy día, esto se me ha pedido básicamente introducir los elementos o los contenidos principales que vamos a desarrollar en mayor profundidad durante el curso, ¿ya? Y la idea precisamente es, por una parte, poder comentarles a ustedes cuál es la práctica de persecución penal en materia ambiental en Chile. Es una práctica que ya viene desarrollándose hace alrededor de 15 años y por lo tanto tiene ciertas características que vale la pena conocer porque nos dan un punto de partida en la materia y evidentemente también la idea es poder comentar los aspectos centrales de la reforma sustantiva que ha tenido esta materia a partir de la publicación de la Ley de Delitos Económicos, ¿ya? Voy a compartirles una presentación para efectos de poder guiar un poquito la conversación. Se está visualizando, ¿cierto? Sí. Maravilloso. Eh, Acá hay una propuesta de temáticas que intentaremos abordar en un tiempo que es más bien breve que tenemos el día de hoy. Como les comentaba, quisiera partir refiriendo algo de experiencia tal vez. Un poco lo decía Carlota, yo desde hace alrededor de 15 años estoy acá en Vergara Galindo Correa y desde esa época estoy dedicado precisamente a conocer de temáticas vinculadas a la persecución penal en materia ambiental. ¿Ya? Y un poco quisiera transmitirles de alguna manera, como les digo, cuál es el estadio en que nos encontramos hoy día y particularmente porque eso genera ciertos desafíos para quienes intervienen en la resolución de conflictos penales vinculados a la protección del medio ambiente al tener que asumir el desafío de aplicar esta nueva regulación ambiental que está establecida en la Ley de Delitos Económicos, ¿no? En segundo lugar, voy a mencionar brevemente cuáles son los principales tipos penales que a la fecha se han utilizado en esta práctica de persecución y por qué es importante referirlos, porque estos tipos penales siguen vigentes en nuestra legislación, no han sido derogados por la dictación de la Ley de Delito Económico y también forman parte de esta categoría particular de ilícitos, ¿no? Están señalados efectivamente en el numeral segundo de la Ley de Delito Económico como delitos de segunda categoría. Y por lo mismo generan los mismos efectos que probablemente muchos de ustedes ya conocen vinculados a la aplicación de un sistema sancionatorio particularmente estricto respecto a las personas naturales, ¿cierto? Después vamos a generar una revisión digamos, del sistema de delitos ambientales que ha establecido la Ley de Delito Económico para de alguna manera dar un análisis general de las mismas y desde esa manera invitarlos también a participar del curso donde vamos a desarrollar cada uno de sus elementos en detalle. ¿Ya? Miren, un aspecto que yo creo que vale la pena referir al inicio es que hoy día nos encontramos en un contexto sociopolítico bastante particular desde el punto de vista de la regulación ambiental. Y eso tiene una incidencia directa en la resolución de controversias, sobre todo a nivel de tribunales, ¿no? Donde al final lo que tenemos es un sistema, eh, digamos, regulado o reglado, a partir del cual seres humanos resuelven conflictos de relevancia social. Digamos, esto no lo podemos soslayar. Y el contexto en el que nos encontramos hoy día es un contexto en el que diariamente nos estamos percatando, ¿cierto?, de los efectos que en nuestra vida cotidiana tiene el cambio climático. Y este es un elemento que cruza, yo diría, todo el horizonte político. Es una preocupación incluso que tiene, digamos, relevancia desde cualquier posición dogmática que uno pueda tener desde el punto de vista jurídico penal,
porque en lo cotidiano, y esto es una realidad, ¿cierto? Diariamente estamos vivenciando directamente cómo este fenómeno afecta nuestras vidas. Y quiero hacer un parangón muy breve para señalar que probablemente una situación similar, ¿ya?, se dio al momento en que se empezó de alguna manera a establecer el derecho medioambiental como una herramienta regulatoria, ¿ya? Hasta la década del 60, los componentes ambientales, o como digamos, no eran mirados desde una perspectiva ecosistémica o de su valor ambiental, ¿no?, sino que eran mirados más bien como bienes propios de regulación del derecho civil. Y eso cambia precisamente cuando, sobre todo en el mundo occidental, se empieza a tomar conciencia de los efectos que tenía la industrialización respecto de la generación de contaminación, que empieza a generar afectaciones en la población. Y en segundo lugar también los efectos que tiene un sistema de consumo masivo de bienes y servicios que genera un estrés muy significativo en la depredación de elementos naturales. Y ese proceso de toma de conciencia es el que, digamos, de alguna manera desemboca en la creación de las primeras institucionalidades ambientales, el establecimiento de las primeras herramientas de gestión ambiental, y ese es un proceso que en Chile se da tardíamente, no se da recién ya en la década de los 90 con la dictación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, independientemente de cierto de que la Constitución Política del 80 reconocía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero fíjense que, digamos, esta similitud entre estos dos momentos históricos, ¿no? Toma de conciencia respecto a los efectos de la revolución industrial versus toma de conciencia respecto al cambio climático, tiene un sentido de urgencia distinto, ¿ya? Cuando ustedes, digamos, revisan algunas declaraciones, por ejemplo, efectuadas por algunos organismos de Naciones Unidas en la década del 70, refería efectivamente a la problemática ambiental, uno inmediatamente se percata de lo que está en la mente efectivamente de quienes efectúan estas declaraciones, es una mirada de futuro, ¿no? Es la idea de que tenemos que tomar medidas, ¿ah?, con la idea de proteger esta casa común, con el objetivo de que las futuras generaciones puedan ojalá gozar de un ambiente sano y de un ambiente que permita efectivamente el desarrollo de la vida. Esa mirada, digamos, prospectiva, la verdad, hoy día ha cambiado, ¿no? Y cuando uno está en un tribunal y en una audiencia de formalización por un delito ambiental, ya la verdad la discusión no tiene mucho que ver con las futuras generaciones y tiene que ver más bien con cómo hoy tutelamos efectivamente las condiciones de vida de las generaciones actuales. Y esta problemática ambiental dejó de ser una cuestión tanto de futuro para transformarse en una urgencia. Y eso en parte tiene que ver efectivamente con los efectos que genera el cambio climático y con el estadio que nos vamos a encontrar al momento de tener que resolver, desde la perspectiva penal al menos, un conflicto vinculado a una hipótesis de contaminación o de la afectación de un componente ambiental, ¿ya? Y eso tiene una serie de implicancias sumamente relevantes, ¿no? Porque de alguna manera hace, por ejemplo, y esto es una experiencia que uno puede medir incluso, ¿ah?, a la hora de revisar las formas de término que han tenido las causas penales ambientales que han sido judicializadas por el Ministerio Público, en que un criterio muy sustantivo a la hora de precisamente establecer y determinar esa forma de término judicial, por ejemplo, a través de una suspensión condicional del procedimiento, tiene que ver con el dar solución, ¿cierto?, a la problemática ambiental y particularmente al resarcimiento de aquellas comunidades que están vinculadas digamos, los efectos nocivos del ilícito. Y de otro lado, también, digamos, un elemento que tiene incidencia es que todos los que intervienen en el proceso penal, jueces, fiscales, en general, policía, van a, digamos, a partir de una premisa favorable en torno a buscar otorgar mayor protección efectivamente a los componentes ambientales. Y ese es un elemento que desde el punto de vista de la interpretación de los tipos penales, lo que ha generado a la fecha es que por lo menos desde el punto de vista de la persecución penal y de los criterios interpretativos del Ministerio Público, se ha optado por interpretaciones más amplias o más extensivas de los tipos penales, ¿ya? Y es un elemento que también hemos venido viendo una corrección por parte de los tribunales superiores de justicia, particularmente en el último tiempo. ¿Quiénes intervienen en la persecución penal en Chile en esta materia? Evidentemente el Ministerio Público desde el 2009 cuenta con fiscales especializados que se han ido formando efectivamente
en la regulación extrapenal que incide en la configuración de la antijuricidad de los delitos vinculados a la protección del medio ambiente, y una unidad especializada de la Policía de Investigaciones, las denominadas BIDEMAS, Brigadas de Delitos Medioambientales, que tienen presencia en varias regiones del país, no en todas, ¿ah? Y que en general están compuestas por profesionales asociadas a alguna ciencia referida a algún componente ambiental. Entonces tenemos allí ingenieros ambientales, ¿cierto? Tenemos allí ingenieros forestales, tenemos también veterinarios, por ejemplo, distintos otros profesionales que desarrollan este tipo de actividades investigativas, ¿ya? Y fíjense que cuando yo hablo que hay una práctica de persecución penal, esto, digamos, no tiene que ver solo con que haya indagaciones eh, referidas a situaciones de contaminación que cada vez son más frecuentes, ¿no? Sino que tiene que ver con que el Ministerio Público cuenta, y ahí está referido en pantalla, con un oficio del fiscal nacional donde entrega instrucciones destinadas a hacerse cargo efectivamente de denuncias vinculadas a la afectación de componentes ambientales. Esto data ya desde el año 2013. Y ahí ustedes pueden encontrar, bueno, los elementos que son propios de este tipo de instructivos, ¿no? De alguna manera, sugerencias de diligencias mínimas, criterios de actuación, criterios vinculados a las formas de términos que el fiscal debe preferir respecto de la tipología de delitos, etcétera, etcétera. Y yo lo que les puedo también comentar desde la experiencia académica, digamos, es que si uno mira la evolución de las estadísticas del Ministerio Público desde el año 2000 a la fecha, lo que uno puede apreciar son básicamente dos cuestiones. La primera es un aumento sostenido y significativo de denuncias vinculadas a la afectación de componentes ambientales, y la segunda es que ha aumentado la tasa de judicialización, siendo la suspensión condicional del procedimiento el principal término judicial, ¿ya? Y aquí hay un elemento bien interesante. Cuando uno revisa los principales casos vinculados a situaciones de contaminaciones provocadas por la industria, que han sido imputadas ante tribunales de justicia y que han terminado en una suspensión condicional del procedimiento, uno se percata de un elemento que, digamos, probablemente llama la atención y que se puede vincular claramente con lo que podría ser la práctica de persecución penal del Ministerio Público a partir del 1 de septiembre del presente año en relación a las personas jurídicas. Y es que analizar el contenido de las condiciones que se le imponen a los imputados, todas personas naturales, por la Comisión de Delitos vinculados a la protección de delitos de componentes ambientales, lo que uno puede pensar que la mayoría o buena parte de estas condiciones son imposibles de cumplir por una persona natural. Porque, por ejemplo, dice en relación con el desarrollo de un proyecto de control de infiltraciones que requiere de evaluación ambiental y que requiere de una inversión multimillonaria. Eh, o implican, por ejemplo, el recambio de una tubería que hay que importar desde China, tubería que en el fondo va a asegurar que nuevas roturas de determinados sistemas de distribución de algún tipo de contaminante no se vuelva a generar, y nuevamente a partir de una inversión millonaria. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de este análisis, uno dice, bueno, ¿quién ha sido el objeto de persecución penal, por lo menos respecto a la tipología de casos que tienen que ver con el desarrollo de la actividad industrial, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio Público? ¿Ha sido la persona natural? ¿Ha sido el sujeto que está a cargo de la operación que generó la situación de contaminación? ¿O en realidad lo que tenemos acá es más bien un mecanismo a través del cual en realidad se está buscando ser responsable a la persona jurídica para la cual esa persona trabaja, ¿no? Y de alguna manera el análisis de estas suspensiones condicionales y su contenido apunta más bien en esa segunda dirección, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es relevante? Porque esto podría ser indicativo de que en la práctica de persecución penal, a partir del 1 de septiembre del 2024, fecha en que el grueso de los atentados contra el medio ambiente van a ser delitos base de la responsabilidad penal de la empresa, evidentemente genera un mayor incentivo y facilita efectivamente la posibilidad que el Ministerio Público, ahora sí, de manera tal vez mucho más legítima, ¿no? Pueda imponer condiciones directamente a la empresa y pueda perseguir directamente a la empresa respecto de la comisión de algún delito ambiental, ¿ya? Eh, una cuestión que es importante referir, ¿ya? Es que, como yo les comentaba, esta práctica de persecución penal en Chile, ¿ya?, se ha fundado en un conjunto de delitos que están diseminados por distintas regulaciones, digamos, existentes en nuestro país. Código Penal, Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, ¿ah?, Ley de Monumentos Nacionales,
ley de bosque, bueno, podemos seguir. ¿Ah? Son más de 20 cuerpos normativos en los cuales se establecen de manera bastante sistemática y desordenada, delitos que tienen que ver con componentes ambientales. ¿Ya? Y lo que ha ocurrido en definitiva es que ese conjunto de ilícitos no dialogan o no conversan con lo que es la regulación ambiental propiamente tal. Y ese paradigma, digamos, de alguna manera se modifica fuertemente con aquellos delitos que han sido incorporados en la ley de delito económico bajo el rótulo de atentados contra el medio ambiente, que son 5 figuras penales, ¿cierto?, que se incorporan en el Código Penal, y bajo el rótulo de aquellos delitos que protegen el sistema de evaluación o de fiscalización ambiental, que son 5 figuras penales que se incorporan en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, Ley 20.417. ¿Y por qué digo que digamos, esta lógica donde uno ve un desapego entre la regulación penal y la regulación ambiental se rompe? Porque efectivamente la historia fidedigna del establecimiento de la ley, el legislador señala expresamente que este conjunto nuevo de 10 figuras penales tiene por principal vocación reforzar el cumplimiento de la regulación ambiental. ¿Ah? Y de hecho, cuando uno analiza las figuras penales, queda, digamos, la sensación que el destinatario muchas veces de la prohibición penal, ¿cierto?, es principalmente la persona jurídica, ¿no? Es principalmente la persona jurídica. Y eso lo vamos a ver tal vez con un ejemplo en unos minutos más. Entonces tenemos hoy día, si ustedes quieren, un Perdón, conjunto de Pablo, tipos penales. ¿te puedo ¿Liliana? interrumpir un segundo solo Por para, supuesto. sí, solo para señalar que por esto mismo, que en el fondo la temática penal la va a ver Pablo en detalle en las clases de responsabilidad penal del curso, pero porque ya ahora están vinculadas inevitablemente toda la normativa ambiental y la normativa penal, es que en el fondo igual es una temática que va a traspasar todas las clases, porque cuando veamos evaluación ambiental y los riesgos de no evaluarse ambientalmente, inevitablemente vaya a tener que ver los delitos que pueden estar asociados con la ilusión. Y entonces va a ser una temática que en el fondo se va a traspasar con las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente lo mismo, porque hay algunas figuras que antes eran simplemente administrativas y ahora tienen el carácter de delito. Entonces igual es una temática que permea el curso más allá del detalle con el que se va a ver en las clases específicas. Perdona, Pablo. No, está perfecto. De hecho, hoy día es, digamos, ese elemento es uno que genera un nivel importante de incertidumbre, ¿ya? Eh, em, ¿Y por qué digo esto? Porque, como les comentaba, los nuevos delitos vienen a reforzar esta regulación. Y, por ejemplo, la antipublicidad de la conducta está generalmente referida a una desatención de alguna particular herramienta de gestión ambiental, ¿ya? Y eso, bueno, nos vincula con toda una normativa extrapenal que tiene sus propias lógicas interpretativas y que tiene ya una práctica asentada por los distintos organismos que intervienen: Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente, tribunales ambientales, Corte Suprema, que son las principales entidades que tienen que ver con la eh, adecuada interpretación de la regulación ambiental, ¿no? Y lo cierto es que vamos a tener que asumir de alguna manera esta historia a la hora de configurar el tipo penal. Y eso genera un desafío súper importante, y yo quiero ser también acá, como hay libertad de cátedra, yo no puedo opinar, ¿cierto? Quiero ser súper transparente en que uno de los aspectos que a mí me genera mayor preocupación, ¿ya? Y lo digo porque el escenario que tenemos hoy día es una práctica penal, ¿cierto?, que se ha venido desarrollando a partir de estos tipos penales, digamos, antiguos, entre comillas, disgregados, eh, asistemáticos, desapegados de la regulación ambiental, con un criterio de persecución penal, yo les diría, muy vinculado al contexto social, digamos, y a la relevancia que tiene hoy día el medio ambiente para todas las personas, un criterio de persecución penal muy, digamos, apegados también a resolver los intereses comunitarios, y también, y por lo mismo muchas veces, como yo les comentaba, ¿cierto?, utilizando la herramienta penal para al final establecer una sanción inmediata a la persona jurídica, la cual hasta la fecha, salvo por un delito, no tiene responsabilidad penal, ¿ah?, en materia de atentados contra el medio ambiente. Em, y en ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, tenemos una alta dispersión normativa, no solo desde la perspectiva penal, sino también desde la perspectiva extrapenal. Tenemos escasísima jurisprudencia, ¿ah? Dogmática, poquísima, y solo referida a un par de tipos penales. O sea, ustedes hoy día encuentran efectivamente algunos artículos referentes a
el artículo 291 del Código Penal, que es una de las figuras más utilizadas, otro poco respecto del artículo 136 de la Ley General de Pesca, que es el segundo delito que más, digamos, uso ha tenido. Pero ya respecto del resto de las figuras penales, la verdad uno tiene muy poquito a lo cual echar mano desde el punto de vista dogmático. Adicionalmente a eso, tenemos, como les decía yo, una práctica de persecución que no necesariamente dialoga con la práctica administrativa, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver muchas veces imputaciones penales donde la Superintendencia del Medio Ambiente no efectúa una imputación administrativa o viceversa, ¿ya? Eh, y eso genera ya un escenario de bastante poca certeza. Y si sumamos a eso algunas condiciones prácticas referidas, por ejemplo, a que hoy día, desde el punto de vista investigativo, ¿ah? No se cuentan con todas las herramientas técnicas de indagación que permitan una respuesta oportuna en casos de contaminación, por ejemplo, hace que tengamos un escenario de muy poca certeza, ¿ah? Y más bien de alta incertidumbre. Y a este escenario de alta incertidumbre se le incorporan estos nuevos tipos penales, sin derogar los antiguos, tipos penales que sí se vinculan a la regulación ambiental, digamos, de manera explícita, y respecto a los cuales tenemos que generar, yo creo que dos elementos básicos. Uno es un proceso de homologación y de conocimiento de esta regulación ambiental en todos quienes van a intervenir efectivamente en el sistema de resolución de controversias penales, ¿ah? Los fiscales, los jueces de garantía, los tribunales orales, los penales eventualmente, van a tener que efectivamente empezar a conocer de conceptos tales como elusión, conceptos tales como consulta de pertinencia, resolución de calificación ambiental, norma de calidad, plan de prevención, y podríamos seguir en una larga nómina. Bueno, y parte importante de las ventajas que ofrece este curso es que cuando podamos revisar efectivamente estas figuras penales, ustedes ya van a haber comprendido a cabalidad cuál es el sentido de alcance de cada una de estas instituciones, ¿no?, del derecho ambiental. Pero ese proceso, digamos, es un proceso que por lo menos a la fecha no se ha iniciado. Yo por lo menos todavía guardo algunos buenos amigos, ¿cierto?, en el Ministerio Público, y lo cierto es que a la fecha no tenemos claramente un programa intensivo de capacitación en la materia. O, por ejemplo, no tenemos una nueva directriz que fije criterios de persecución penal respecto a estos nuevos ilícitos, ¿no? Ese es un elemento que preocupa efectivamente, ¿no? Y adicionalmente, como yo les comentaba, tenemos problemas, digamos, importantes desde el punto de vista de la técnica investigativa. Y un ejemplo muy, muy somero. Si hoy día usted tiene una derrame de un riel contaminante potencialmente, que potencialmente puede configurar un ilícito penal, usted hace una denuncia, las posibilidades que tiene que un organismo técnico especializado llegue a tomar muestras de manera oportuna al punto de descarga son muy bajas. Porque esto implica, ¿cierto?, que llegue la denuncia fiscal, que el fiscal adopte la decisión inmediata de disponer la toma de muestras. Esto tiene que venir generalmente o a Santiago o a alguna capital regional donde haya personal de la CRIM disponible para concurrir al lugar, y en eso lo que generalmente ocurre es que cuando llega el funcionario a tomar la muestra al sitio del suceso, ¿cierto?, se encuentra con un agua que es distinta de aquella que digamos, da cuenta efectivamente del proceso contaminante que se llevó a cabo, ¿ya? Entonces, también tenemos que pensar si queremos que la persecución penal sea oportuna, sea eficaz, no solamente digamos, tenemos que preocuparnos de capacitar efectivamente quienes van a intervenir en la toma de decisiones, sino que también tenemos que dotar de medios suficientes a quienes tienen que desarrollar o elaborar material probatorio, ¿no? Y ahí yo creo que hay un segundo desafío que nos impone esta regulación y que de alguna manera preocupa de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Un segundo elemento que también quería presentarles hoy día, digamos, y invitarlos a la reflexión, es que, como les comentaba, tanto estos tipos penales antiguos como los nuevos delitos, digamos, del delito económico, son delitos de segunda categoría. Y por lo tanto, todos ellos, respecto a las personas naturales, generan un sistema sancionatorio diferenciado, ¿no? Ustedes probablemente ya lo saben o lo han escuchado. Eso implica que el sistema de atenuantes y agravantes que se aplica a su respecto es distinto. Es un sistema, el sistema de penas sustitutivas es más restrictivo y tiene requisitos más altos efectivamente para poder acceder
a una pena que no implica una privación de libertad. Esto a su vez, ¿cierto?, tiene que ver con que probablemente en materia de delitos ambientales las posibilidades de medidas cautelares que restrinjan total o parcialmente la libertad va a ser un elemento más probable ahora. ¿Por qué? Porque tengo un sistema, insisto, de atenuantes y agravantes más restrictivo, porque tengo menos posibilidades de una pena sustitutiva, ergo las medidas cautelares pueden ser más gravosas. Esto trae una serie de consecuencias durante la tramitación del proceso penal. Adicionalmente, a las personas naturales que puedan verse involucradas en la comisión de un delito ambiental en cuanto a delito económico, se le van a aplicar penas adicionales. Ustedes probablemente han escuchado el concepto de los días multa o las inhabilitaciones para ocupar cargos gerenciales, las inhabilitaciones para contratar con el Estado. O sea, todo este cúmulo de penas que son propias de los delitos económicos se van a efectivamente integrar acá. Y fíjense que este conjunto este sistema, digamos, más estricto de aplicación penal respecto a la persona de sanción penal, perdón, respecto a las personas naturales, trae una consecuencia práctica que es bastante evidente. Y es que las posibilidades, por ejemplo, de llegar a una suspensión condicional del procedimiento, en algunos casos, probablemente van a ser más restrictivas. Y las posibilidades de ir a juicio oral van a ser mayores, porque voy a tener un sistema sancionatorio más estricto. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de bajar una pena abstracta sobre los 3 años y un día a una pena inferior a los 3 años, que es lo que me permite negociar una salida alternativa con el Ministerio Público, va a ser más difícil. Porque, por ejemplo, yo ya no voy a tener, digamos, la atenuante de reprochable conducta anterior, que es la atenuante más aplicada en nuestro ordenamiento jurídico y que no está vigente respecto de los delitos económicos. Entonces, cuando planteamos este primer punto, digamos, de que este conjunto de ilícitos son delitos económicos y tienen aparejado este conjunto de consecuencias, esto trae un montón de efectos prácticos que de alguna manera van a cambiar probablemente la forma de litigar este tipo de controversias, ¿ya? Y también la forma de poder resolverlas desde el punto de vista judicial. Y adicionalmente, ¿cierto? A partir del 1 de septiembre, todo este cúmulo de ilícitos, tanto los delitos que estaban vigentes antes de la entrada en rigor de la ley de delito económico, como aquellos que se incorporaron junto a ella, van a generar responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿cierto? A partir del 1 de septiembre. Y eso genera un cambio bastante sustantivo respecto a probablemente cómo se han presentado hoy día las defensas en materia de delitos ambientales. En general, hasta la fecha, la mayoría de los incidentes ambientales que han dado lugar a investigaciones penales, por lo menos respecto al ámbito de la empresa o la industria, tienen que ver con situaciones más bien accidentales o contingencias, ¿no? Y eso genera, por regla general, de que la corporación está disponible a alinear sus intereses con los de su ejecutivo, digamos, potencialmente imputado. ¿Ya? Lo cierto es que cuando yo le digo a la corporación que va a ser también responsable penalmente de su déficit de organización, déficit que facilite la comisión de un delito ambiental, por ejemplo, el incentivo para alinear mis intereses respecto a ese ejecutivo ya no es tan fuerte, ¿no? Y por lo mismo, es bastante razonable pensar en hipótesis en las cuales, dada la gravedad de las consecuencias, por ejemplo, o dado lo particularmente gravoso de la infracción normativa asociada a la comisión del ilícito penal, el fiscal del Ministerio Público esté disponible, ¿cierto?, para entender que el modelo de prevención de delitos fue eficaz, ¿cierto?, en la medida que la persona jurídica sea el principal ente que le aporte información para efectos de llevar adelante la imputación penal de la persona natural. Y eso genera, evidentemente, un quiebre respecto de lo que ha sido la práctica, por lo menos desde la perspectiva de las defensas, en materia de delitos ambientales. Las posibilidades, que, digamos, a partir del 1 de septiembre de que un abogado asuma la representación de la empresa y su ejecutivo ya no va a ser tan evidente, ¿no? Por eventuales conflictos de interés. Y además un elemento que tampoco podemos pasar por alto desde el punto de vista práctico, y esto a mí me tocó efectivamente estar en el Ministerio Público en la época en que de alguna manera
La imputación penal por lavado de activos empezó a ser utilizada, por ejemplo, también a la hora de investigar delitos contra la probidad. Y eso, digamos, traía aparejada una consecuencia bien elemental y favorable para las investigaciones, que tiene que ver con el hecho de que de esa manera también el Ministerio Público accedía a una serie de diligencias investigativas eh, mucho más robustas, ¿cierto? Y vinculadas muchas veces a medidas intrusivas, ¿no? Pues bien, todos estos delitos ambientales que vamos a revisar a continuación son delitos base del lavado de activos ahora. Y eso, digamos, también nos genera un escenario investigativo bastante distinto. ¿Ah? Y fíjense acá también, aquí hay otro desafío práctico. ¿Ah? Y les decíamos, este es un curso que tiene efectivamente una mirada bien pragmática. Y el desafío práctico es el siguiente: si uno mira la integración de las videmas, yo les comentaba, son principalmente profesionales, no son policías de carrera, ¿no? Y quienes han tenido la experiencia tal vez de participar en investigaciones penales que tienen algún mayor nivel de complejidad, uno sabe, por ejemplo, que el ejercicio de medidas intrusivas, por ejemplo, requiere de un cierto nivel de expertise policial. ¿No? Bueno, ¿cómo se va a dotar a las videmas de esa expertise policial si es que se quieren utilizar efectivamente las medidas investigativas propias del delito lavado cuando se establezca que un delito ambiental fue base del mismo? Es un elemento también práctico que vale la pena no poner sobre la mesa. ¿Ya? Em, bueno, este es el contexto que tenemos, ¿no? En relación a la entrada en vigencia de la ley de delito económico, ¿no? Y las consecuencias que esto trae desde el punto de vista práctico desde la resolución de la controversia penal. Acá un elemento que es bien importante es que no podemos perder de perspectiva, ¿ya? Que al final del camino del proceso penal tenemos que encontrarnos con una solución, ¿no? Una solución que sea legítima y una solución además que permita recomponer el conflicto, digamos, que dio origen a la litigación. Y ese conflicto, en este caso concreto, tiene que ver con un bien jurídico colectivo, ¿no? Que, que, que particularmente hoy eh, importa a la comunidad en su conjunto. Entonces la pregunta es cómo estas herramientas, ¿no? Favorecen o dificultan, en definitiva, la adopción de este tipo de soluciones. Y lo que sí hoy día podemos señalar es que la aplicación de un sistema penal eh, digamos, más estricto en estas materias, probablemente va a abundar en una litigación de mayor duración y que en algunos casos, por lo menos los casos más gravosos, va a dificultar las salidas alternativas en relación a la solución de la controversia. Y, dicho sea de paso, el establecimiento de responsabilidad penal de la persona jurídica va a generar un incentivo, ¿cierto?, para que las empresas se pongan rápidamente al lado del Ministerio Público e intenten colaborar activamente en el desarrollo de esa indagatoria. Y la pregunta es la siguiente, desde el punto de vista de la resolución de la controversia. Si resulta que la empresa se pone del lado de la fiscalía, ¿cierto? Y colabora activamente, precisamente para mostrar la eficiencia o la eficacia de su modelo de prevención de delitos, la existencia de una cultura organizacional abocada al cumplimiento. ¿Eh? ¿Cuáles son las medidas que el fiscal va a poder adoptar desde el punto de vista de la solución de fondo de la controversia o de la de satisfacción de las expectativas de la comunidad afectada cuando solo puede imputar a personas naturales? ¿Ah? Si es que está dispuesto a estimar que el modelo de persona jurídica fue eficaz, el modelo de prevención. Son de alguna manera inquietudes que surgen a la hora de mirar esta nueva regulación, insisto, desde un punto de vista más bien práctico. ¿Cuáles son, y esto muy brevemente, las figuras las figuras penales que a la fecha se han utilizado en el sistema de persecución penal de situaciones de contaminación? Están ahí en pantalla. Las dos que han tenido una mayor nivel una mayor tasa de judicialización son el delito del artículo 291 del Código Penal, que sanciona la propagación indebida de elementos contaminantes que por su naturaleza tienen la capacidad de generar un riesgo a la salud animal, la salud vegetal o al abastecimiento de la población. Este es un delito que se sanciona solo cuando se comete a lo menos con dolo eventual, no se sanciona por culpa, y ese es un elemento que evidentemente restringe o dificulta sus posibilidades de imputación penal en el seno de la empresa. Y es un delito que es interesante para las fiscalías porque en general no restringe
el elemento del medio ambiente en el cual se propaga o disemina el elemento contaminante, y la interpretación que se le da a este tipo penal es que propagar es lo mismo que emitir. Es una interpretación que por lo menos hoy día la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Oral de lo Penal de Concepción ha puesto en duda en un fallo reciente. El segundo tipo penal más utilizado es el de 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que sanciona la introducción de elementos contaminantes en cuerpos de agua, generándose daño a los recursos hidrobiológicos. Este es uno de los pocos tipos penales, digamos, que estaban vigentes antes de la Ley de Delitos Económicos, que admiten, a lo menos desde el año 2019, comisión por negligencia. Y en segundo lugar, que desde esa misma fecha, enero del 2019, permiten la imputación penal de la persona jurídica. ¿Ya? Este es un delito que a la fecha, que el día de hoy, efectivamente configura un delito base de la responsabilidad penal de la empresa. La Fiscalía en general entendió este delito como una hipótesis de contaminación de agua y entiende que el bien jurídico protegido acá es el medio ambiente marino. Lo cierto es que es una interpretación bastante extensiva, lo vamos a revisar en detalle en el curso, y como les digo, este ha sido uno de los principales tipos penales que ha permitido la imputación penal de ejecutivo y la adopción de, generalmente, salidas alternativas a su respecto. Tenemos también un delito de manejo ilegal de residuos peligrosos, que está establecido en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Delito doloso, tenemos un delito de daño a monumentos nacionales, establecido en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales. Fíjense que para hipótesis de afectación de masiva de la salud de las personas por ejemplo, emisión atmosférica, se ha imputado cuasi delito de lesiones. Hay un precedente ahí, efectivamente, en la bahía de Quintero Puchuncaví del año 2011. ¿Ya? En materia de extracciones de agua, el Ministerio Público ha venido utilizando la imputación penal a partir de delitos contra la propiedad, particularmente las dos figuras de usurpación de agua contempladas en los artículos 459 y 461 del Código Penal, ¿ya? Que, como les indico, no son figuras propiamente ambientales o que tutelan efectivamente componentes ambientales, sino que protegen el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, pero que muchas veces coinciden de alguna manera con situaciones de afectación de un bofedal, afectación de un acuífero, afectación de una laguna, y que por lo mismo inmediatamente se utilizan desde la perspectiva de la protección ambiental. Tenemos una hipótesis de tala ilegal de bosque, ¿ya? Que está contenida en el artículo 21 de la Ley de Bosque, que es una hipótesis bastante específica de sanción penal, digamos. No piensen ustedes que la tala ilegal de bosque nativo es delito, eso no es así, digamos. Son ciertas hipótesis bastante específicas vinculadas a determinadas prohibiciones establecidas en este cuerpo normativo. Tenemos, bueno, todo el conjunto de delitos que sancionan el incendio forestal, en los artículos 22 y siguientes de la Ley de Bosque, y en el artículo 476, algunas de las figuras contempladas en el Código Penal, que tienen es una sistemática bastante compleja de comprender porque hay problemas concursales bastante evidentes. Y tenemos delitos de caza, captura y comercio ilegal de especies protegidas en la Ley de Caza, ¿ya? Como les comentaba, una dispersión normativa tremendamente amplia. Ninguna de estas figuras penales hace referencia a algún concepto propio de la regulación ambiental, sin perjuicio de lo cual la antijudicidad de la conducta en general se ha ido construyendo a partir de la existencia de infracciones, digamos, al derecho administrativo que regula la cuestión ambiental. La mayoría de estas figuras son dolosas, salvo algunas hipótesis salvo la hipótesis del cuasi delito de lesiones o del artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y una de las hipótesis de incendios forestales. El resto requieren a lo menos de dolo eventual para su configuración, ¿ya? Y si se fijan, tenemos distintos componentes ambientales protegidos de manera bien desagregada, ¿no? El bosque en la tala ilegal, las aguas por la usurpación, la salud de las personas por el cuasi delito de lesiones, ¿no? Algunas especies protegidas en la ley de caza. Respecto de las especies marinas, solo los recursos hidrobiológicos, que son las especies que habitan, digamos, que reconocen en el agua su medio natural de desarrollo y vida, pero que además presentan utilidad para el consumo humano. Y fíjense que es bien importante, y esto lo vamos a ver durante digamos, las sesiones que tengamos en el curso, es que si uno empieza a hacer digamos, un cruce entre estas figuras penales y los nuevos delitos ambientales, se percata que efectivamente varias de ellas siguen teniendo ámbitos de imputación penal absolutamente autónomos,
donde no vamos a tener situaciones concursales. Por ejemplo, el manejo ilegal de residuos peligrosos es un ámbito penal que no está regulado por alguno de los delitos nuevos de la ley de delito económico. Lo mismo la tala ilegal de bosque. ¿Ya? El delito de afectación grave del medio ambiente no incorpora dentro de sus verbos rectores la tala, la corta o la destrucción de árboles o arbolados. ¿Ya? Lo mismo ocurre en materia del incendio forestal. Lo mismo pasa en materia de caza, captura y comercio ilegal de especies protegidas. Donde vamos a encontrar ámbitos, digamos, de problemáticas concursales, ¿cierto? Es en relación a la propagación indebida de elementos contaminantes, a la introducción de elementos contaminantes en cuerpos de agua y en la usurpación de agua. ¿Ya? Bueno, y brevemente, para ir terminando esta primera exposición, este es el sistema de delitos que establece la ley de delito económico. Incorpora 10 nuevas figuras, como ya les comentaba. Tenemos 5 de ellas establecidas en el Código Penal, en los artículos 305 y siguientes, y 5 adicionalmente contempladas en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y aquí vamos a ver de manera evidente cómo se manifiesta la accesoriedad, un sistema de accesoriedad relativa desde el punto de vista de establecimiento de estas figuras penales. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos accesoriedad conceptual, ¿no? Se toman conceptos propios del derecho ambiental, y segundo, se hacen referencias explícitas a determinadas vulneraciones de la regulación ambiental para configurar la antijuricidad de las conductas. Además, se otorga, por ejemplo, a determinadas herramientas de gestión ambiental potestades eximentes desde el punto de vista penal, ¿ya? Y se establecen deberes de coordinación interinstitucional para ciertas hipótesis, ¿ya? Entonces, de alguna manera, como les digo acá, la accesoriedad relativa es bastante manifiesta. ¿Por qué es relativa? Porque no requiere de manera indispensable, ¿cierto? Por ejemplo, para la configuración de la antijuricidad de la conducta, de una sanción previa del órgano administrativo que fiscaliza el cumplimiento de la regulación ambiental. ¿Ya? En definitiva, el Ministerio Público va a tener autonomía para entender cuándo se configura o no una infracción a la regulación ambiental, con independencia de la opinión del Tribunal Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente o del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el ámbito de la regulación en el que nos estemos moviendo. Como les comentaba, hay 3 figuras o delitos de contaminación, artículos 305, 306 y 307 del Código Penal. ¿Y cuáles son los elementos comunes? El primero es que todas estas figuras se fundan en una infracción o una desatención de la regulación ambiental. ¿Ya? El artículo 305 sanciona las hipótesis de elusión, es decir, aquellos casos en los cuales un titular de un proyecto no somete a evaluación ambiental su actividad debiendo haberlo hecho. En segundo lugar, el artículo 306 sanciona la infracción contumaz o reiterada de distintas herramientas de gestión ambiental, y aquí uno empieza a ver un criterio de selectividad del legislador penal, digamos, porque no son todas las herramientas de gestión ambiental cuya infracción permiten configurar este tipo penal, son solo algunas, ¿no? Ahí están señaladas las normas de emisión, normas de calidad, planes de descontaminación, planes de prevención, resoluciones de calificación ambiental y sus condiciones de aprobación. Como les comentamos al inicio de la presentación, todos esos elementos van a ser objeto de análisis pormenorizado durante el curso al cual les invitamos a participar. Y les va a permitir probablemente que cuando lleguemos a hablar de los delitos comprendamos efectivamente cuál es el ámbito de aplicación y vamos a percatarnos inmediatamente que otras herramientas de gestión ambiental, como el programa de cumplimiento, como el plan de reparación, etcétera, no están tuteladas penalmente desde la perspectiva del artículo 306. ¿Ya? Y adicionalmente, estos delitos de contaminación, ¿cierto? Como os digo, se fundan efectivamente en esta desatención de la regulación ambiental. El 307, perdón, tiene que ver efectivamente con el establecimiento por parte de la Dirección General de Agua en situaciones de escasez hídrica de determinadas reglas de redistribución y de aprovechamiento especial. O sea, es un delito de desatención de instrucciones de la autoridad sectorial. ¿Cuál es el segundo elemento común de los delitos de contaminación? Que esta desatención de la regulación ambiental, ¿cierto?, provoca una conducta contaminante, ¿ya? Y esa conducta contaminante en general tiene que ver con la liberación de un elemento contaminante en el agua, el suelo, el aire, o con la extracción de aguas o la extracción de componentes del suelo o subsuelo. Esa es un poquito la configuración del tipo objetivo, si se quiere. Y los 3 delitos que he comentado
solo admiten comisión dolosa, con dolo eventual. Salvo el artículo 305, que incorpora esta frase a sabiendas y que por lo tanto se entiende que en el caso de la ilusión con contaminación, el dolo tiene que ser directo. ¿Ya? Después tenemos dos delitos de afectación grave establecidos en el artículo 308 y 310 del Código Penal. El 308 podríamos decir es un símil a un delito de daño ambiental, pero fíjense que el legislador no quiso usar esa terminología, utilizó el concepto de afectación grave del medio ambiente, precisamente para distinguir este tipo penal de la acción de reparación por daño ambiental. Lo vamos a ver en detalle, pero en definitiva, tanto los objetos de protección como los medios de afectación son mucho más restringidos desde el punto de vista penal. ¿Ya? Este es el artículo 308 básicamente sanciona las mismas conductas contaminantes: liberación, depósito o vertimiento de una sustancia contaminante en agua, suelo o aire, o la extracción de aguas o la extracción de componentes del suelo. Pero a diferencia de los delitos de contaminación, ¿cierto?, donde no se requiere de una lesión o una afectación efectiva de un componente ambiental, la consumación del delito de afectación grave sí la requiere. Y requiere efectivamente de una merma significativa en un componente ambiental. Y de hecho, en el artículo 310 bis, lo que hace el legislador penal es que establece esos criterios de afectación grave. El artículo 310 en particular lo que hace es establecer un delito de afectación de áreas sometidas a protección oficial. Y a diferencia de los delitos de contaminación, acá sí tenemos figuras negligentes. Y por último, para ir cerrando en honor al tiempo, ¿cierto? Como les comentaba, tenemos 5 figuras vinculadas a la protección del sistema de evaluación y fiscalización ambiental. Están referidas en los artículos 37 bis y 37 ter de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Todas son figuras dolosas. Entonces, a contrario del censo, las únicas figuras nuevas que admiten comisión por negligencia son las figuras de afectación grave del Código Penal, ¿cierto? Y estas tienen que ver ya sea con procesos de entrega de información a la autoridad ambiental en el contexto de la evaluación ambiental del proyecto o en el contexto de la acreditación o la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales, o dice en relación con conductas, digamos, que son infracciones meramente administrativas, respecto de las cuales el legislador penal ha querido dar un refuerzo, y por lo tanto, en la medida que éstas sean cometidas de manera dolosa, pasan también, digamos, además a configurar ilícitos penales, como sería el caso del fraccionamiento de proyectos, o la obstaculización de las labores de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Todas estas materias las vamos a ver con mucho más detalle durante el curso, y desde ya los invito a participar, digamos, en el mismo. Quedo disponible para preguntas. Muchas gracias. No sé, estoy mirando. Hay una pregunta en el chat. ¿Se anima a hacer preguntas a viva voz o si recogemos la pregunta exactamente? Apartamos por la del chat. Dice: ¿cómo se relaciona el artículo 311 sexis del Código Penal con el artículo 305, bien específica, respecto a lo que sería una consulta de pertinencia como eximente? Sí, el inciso final del artículo 311 sexis establece de manera, digamos, expresa un eximente de responsabilidad penal para la hipótesis de elusión con contaminación. Y básicamente lo que señala es que si la autoridad, y esto es bien importante, la autoridad ha expresado que un determinado proyecto no requiere de evaluación ambiental, no requiere de una resolución de calificación ambiental, ya sea para ser construido u operado, ¿ya? Ese elemento hace que, en la medida que el titular ejecute de manera exacta e íntegra aquel proyecto que presentó ante la autoridad ambiental, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, aun cuando se generen situaciones de contaminación, por ejemplo, la liberación de un contaminante atmosférico por sobre la norma de emisión, ¿ya? Esa situación no va a configurar el tipo, básicamente porque previamente a eso existió esta consulta de pertinencia
que es el mecanismo administrativo a través del cual el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿cierto? Eh, eh, le da, digamos, le entrega una opinión formal al titular del proyecto de que de que esa actividad no requería de evaluación ambiental. ¿Ah? Entonces, acá tenemos una regulación expresa establecida en la ley, donde se genera un incentivo de alguna manera muy importante para que los titulares de proyecto, cuando tengan dudas respecto a si su actividad requiere o no de ingresar al sistema de evaluación ambiental, hagan esta consulta formal, porque, insisto, en el evento de que la consulta sea respondida de manera favorable, es decir, que ese proyecto no requiere de ingreso, pues bien, no importan las conductas contaminantes que se puedan desarrollar en su construcción o operación, porque eso va a estar exento de responsabilidad penal. Insisto, en la medida en que la ejecución del titular se corresponda fielmente a aquello que declaró ante la autoridad ambiental. ¿Ya? La pregunta era de Felipe. ¿Clara la respuesta, Felipe? ¿O alguna contrapregunta? Ah, bien. Y No, todo también muy hay claro. una pregunta de Carolina Jardo que dice, buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría consultar sobre las competencias de la SMA y el Ministerio Público, ¿cómo se coordinarán? A ver, la normativa, como yo les comentaba, no exige para la configuración de la antijuricidad de estos tipos penales de un pronunciamiento previo a firme de la Superintendencia del Medio Ambiente, salvo en uno de los casos que es el artículo 306, que yo les decía que tiene que ver con una infracción contumaz a determinadas herramientas de gestión ambiental. En esa hipótesis, el legislador sí ha, digamos, establecido como un elemento del tipo penal, uno puede discutir sobre la naturaleza jurídica de ese elemento, el hecho de que el delito solo se va a configurar respecto de una actividad, ¿cierto? Respecto a la cual la superintendencia ya ha sancionado 2 veces en los últimos 10 años a esa actividad, ¿cierto? A partir de la comisión de sanciones que puedan ser calificadas como graves o gravísimas. ¿Ah? Es el único caso en el cual uno ve, de alguna manera, la exigencia del legislador de que existan un pronunciamiento firme de la Superintendencia del Medio Ambiente en forma previa a la configuración del tipo penal. Y este caso concreto lo que se exige es un historial, es una historial de una particular faena. Y ese historial tiene que ver, insisto, con que en los últimos 10 años se hayan sancionado 2 veces por infracciones graves o gravísimas a dicho titular. Salvo esa hipótesis, digamos, no hay alguna otra exigencias particulares de coordinación respecto explícitamente de la Superintendencia del Medio Ambiente. De hecho, un aspecto que uno echa en falta un poquito en la regulación ambiental es, por ejemplo, reglas de legitimación activa. ¿Ah? Las reglas de legitimación activa en materia de delitos ambientales son las reglas generales del Código Procesal Penal, ¿cierto? Es el ofendido por el delito el que tiene, por ejemplo, la posibilidad de deducir querella. Son delitos de acción penal pública, cualquier persona las puede denunciar. ¿Cuál es la problemática? Que digamos, la tutela de un bien jurídico colectivo, lo cierto, quienes pueden reclamar la calidad de víctima, la calidad de ser directamente ofendidos por el ilícito, la verdad es bastante más difusa, ¿no? Y en la medida que usted incorpore nuevos actores el litigio penal, tiene más intereses y eso muchas veces dificulta la resolución de la controversia. Em, entonces, desde esa perspectiva, lo cierto es que no hay en la normativa digamos, instrucciones o otras situaciones particulares de coordinación. Solamente para cerrar la respuesta, lo que sí sabemos es que se suscribió un convenio de colaboración en materia de capacitación entre ambas instituciones. Pero yo desconozco a la fecha la suscripción de un convenio, por ejemplo, que establezca criterios de denuncia, ¿ah? O que coordine acciones, por ejemplo, investigativas. ¿A dónde voy con esto? En que si usted tiene una investigación penal, lo más probable es que tenga en paralelo un proceso de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y evidentemente que determinados informes técnicos, determinadas pruebas periciales podrían ser comunes y eso podría generar algún espacio de coordinación. Eso a la fecha, entiendo, todavía no se produce. Bien, antes de continuar con la pregunta Camila, vamos a ir con Gabriel, que tiene su mano levantada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Excelente la exposición, profesor. Pero un alcance respecto a lo último que estaba conversando sobre o exponiendo sobre la legitimación activa. El rol del Consejo de Defensa del Estado, profesor, ¿qué le parece al respecto? Por ejemplo,
Últimamente se han ejercido acciones en el Salar de Surire, en la región de Atacama o Antofagasta, estoy perdido ahí un poco, por parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, su visión al respecto debería tener un rol más activo, si también naturalmente tiene la legitimación para realizar este tipo de acciones, además que ellos tienen una unidad especial de medio ambiente al respecto. Sí. A ver, en esta materia, lo primero es señalar que el Consejo de Defensa del Estado es titular de la acción de reparación por daño ambiental, ¿cierto? Es uno de los 3 titulares que establece la ley 19.300 a su respecto. Y desde esa perspectiva, claro, puede efectivamente, ante una situación de daño ambiental, presentar esta acción ante un tribunal ambiental. Y como decía José Luis Fansalía al inicio de esta presentación, es una acción más bien de carácter, digamos, civil o contencioso administrativo. Lo que se busca allí es que quien haya dañado el medio ambiente lo repare hasta alcanzar el estado previo, digamos, a la ocurrencia del daño. El Consejo de Defensa del Estado no tiene ninguna normativa que lo habilite para deducir querellas criminales por delitos que afecten componentes ambientales. Sin perjuicio de eso, lo ha hecho, ¿ya? Y lo ha hecho asilándose básicamente en que determinados componentes ambientales son bienes nacionales de uso público que son propiedad del fisco. Es una legitimación, digámoslo, indirecta. Y eso ha sido aceptado por algunos juzgados de garantía, sin perjuicio que ha habido debate en la materia. La ley de delito económico, como les comentaba, no establece ninguna regla de legitimación activa, no modifica en el sentido la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, ni le entrega legitimación particular para deducir acciones en relación a los atentados contra el medio ambiente o las nuevas figuras penales que hemos comentado, ¿ya? Por lo tanto, debiésemos tener una situación más o menos similar, donde el Consejo de Defensa del Estado, digamos, por algún tipo de motivo particular, llegue a su órbita de competencia el análisis de un caso. Por ejemplo, podría ser porque está analizando el ejercicio de acciones, una acción de reparación por daño ambiental, y decida, por ejemplo, que una querella puede ser un elemento necesario o indispensable de deducir. Insisto, para lo cual va a tener que siempre justificar de alguna manera la afectación de un componente ambiental que, en cuanto bien nacional de uso público, integra el Fisco de Chile y por lo tanto le habilita para deducir querella. Ahora, esa querella no obsta a que la comunidad, por ejemplo, directamente afectada, representada, por ejemplo, por una junta de vecinos, presente una querella criminal, y tampoco va a obstar de que tal vez una persona que está emplazada 50 kilómetros más abajo, que también estime afectada, presente una querella, y tampoco va a obstaculizar a que la ONG, que está vinculada a la protección de un determinado componente ambiental, que tal vez pueda tener su sede en otra región del país, también la presente, ¿ah? Y esa es una de las problemáticas que, a mi juicio, desde el punto de vista procesal penal, por lo menos, no quedó bien resuelta con esta nueva legislación. Bien, y vamos entonces para ir cerrando también, para que cada uno pueda continuar con sus actividades de la tarde, con la pregunta de Camila, que dice: ¿cómo se ejecutará la acción de reparación ambiental? Sí, no hay mayores modificaciones, ¿ya? Porque la acción de reparación, como les indicaba, es de competencia de los tribunales ambientales y no tiene que ver con la comisión de algún ilícito penal. Los delitos ambientales van a ser conocidos por el sistema de justicia criminal: Ministerio Público, tribunales de garantía, tribunales orales en lo penal y tribunales superiores de justicia respecto a los recursos que en esa materia proceden, ¿ya? Por lo tanto, no hay una mayor, digamos, modificación a partir de la ley de delito económico, salvo que para el caso en que el Ministerio Público quiera negociar en el contexto de una suspensión condicional del procedimiento medidas de reparación, la ley de delito económico establece una regla donde se le obliga a coordinarse con los otros organismos que puedan tener competencia en la materia. Por ejemplo, si yo tengo una acción de reparación por daño ambiental tramitándose ante el Tribunal Ambiental y en paralelo tengo una imputación penal sostenida por el Ministerio Público llega a acuerdo con la empresa y los ejecutivos formalizados para arribar a una suspensión condicional del procedimiento, las condiciones vinculadas a la reparación ambiental van a tener que ser sometidas al escrutinio del Tribunal Ambiental, ¿ah? En forma previa. Y es una regla de coordinación que de alguna manera puede tener algún nivel de incidencia
en el ámbito de gestión del Tribunal Ambiental. ¿Por qué? Porque si al final el Tribunal Ambiental aprueba la salida alternativa, ¿cierto? Evidentemente que las posibilidades de que en su sentencia o en su proceso de conciliación pueda disponer de las mismas medidas de reparación, no, digamos, no van a estar disponibles, ¿ah? Porque ya fueron de alguna manera consagradas a partir de un acuerdo arribado en sede penal, ¿ya? Entonces, salvo esa regla de coordinación, no debiese haber mayor modificación de la forma en que se tramitan actualmente estas acciones. Bien, me parece que no nos quedan preguntas en el chat, tampoco veo más manos levantadas, así es que me queda agradecerte, Pablo, realmente tu claridad, tu precisión, tu generosidad también para compartir el conocimiento, tu conocimiento con todos quienes nos acompañaron el día de hoy. No sé si Eli, José Luis quieren añadir algo antes de cerrar. Solo extenderles la invitación, así que ya lo estamos esperando. Así es, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a quienes quieran sumarse a nuestra. Felipe levantó la mano, ahí está haciendo uso de su última carta. Sí, sí, hora más tarde. Lo que pasa es que yo me conecté un poquito más tarde, pero asocié al curso que están haciendo o que van a comenzar a hacer, entonces ahí me perdí un poco de ese curso que están extendiendo la invitación. Si pueden, por favor, repetir la información para comprender bien de qué trata. El curso es el curso de regulación e institucionalidad ambiental que dirigen Eliana con Cecilia, donde Pablo también y José Luis son profesores, y te podemos enviar la información detallada para que conozcas las materias que se abordan. Ahí al inicio de la grabación, que va a estar disponible también mañana de esta sesión, José Luis hizo ahí una breve introducción. No sé, José Luis, si le puedes mencionar los 3 ítems más relevantes, pero efectivamente esta charla es en el contexto de las actividades de difusión del curso, donde una de las materias que abordamos es precisamente esta, entre muchas otras. José Luis. Adelante, estudio. Por supuesto, la satisfacción del alumno es lo principal. No, Felipe, efectivamente la idea que buscamos es que tenga, aborde los temas, las temáticas esenciales. Hazte la idea que es órganos reguladores para que saber en qué sede, con qué interlocutor tienes. 2, evaluación ambiental con todas sus incidencias, con especial énfasis en involucramiento tercero, con participación ciudadana, consulta indígena. Litigación ambiental, ya solución de controversias, tanto como mencionó Pablo, contencioso administrativo en distintas instancias. Todo lo que hizo relación con fiscalización y cumplimiento, principalmente en el órbita de la Superintendencia del Medio Ambiente. Daño ambiental, como la pregunta que se está haciendo con especial hincapié en cómo aplicamos normas de orden público en esto, que es muy vinculado a la responsabilidad civil, principalmente el principio de indemnidad. Algunos aspectos temáticos bastante vinculados, como es hay toda la temática de áreas protegidas y con énfasis también en minería, tanto en minería metálica como también algunos contenidos estratégicos muy en boga como el litio, para caer finalmente en lo que es delitos derecho penal ambiental, llamémoslo así, principal, con énfasis o con principal hincapié en la ley de delitos económicos, que como pudiste ver de la exposición de Pablo, en ningún caso es una isla totalmente desconectada, sino que toma contenidos de del ámbito de la evaluación y la fiscalización, y también, como lo dijo la profesora Fishman, significa que a lo largo del curso vas a ir escuchando temas penales, efectivamente, con motivo de elusión, con motivo de frustración de la fiscalización, etcétera, etcétera. La idea es que tengas una visión integrada de todos los temas que te permita tener unos puntos cardinales para abordar temas ambientales que nunca uno igual a otro. Entonces la idea es que tenga estas categorías comunes para saber dónde buscar. Eso, doña Carlota. Bien, ahí te dejé el link de todas maneras, Felipe, en el chat por si lo quieres copiar, y te lleva directo a la información del curso, y por supuesto va a ser bienvenido si te quieres sumar igual que todos los demás. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen regreso a casa los que todavía están en sus oficinas y que descansen los que ya están en sus casas. Nos vemos, muchas gracias
Que estén muy bien. Luego, chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias.